Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos dos invitados. En la primera parte del programa estaremos conversando con el doctor Efraín Velázquez, economista. Él es presidente del Consejo de Economía Nacional, o Nacional de Economía. Economía Nacional. De Economía Nacional, Consejo de Economía Nacional. Y en la segunda parte conversaremos con Francisco Natera, expresidente de Fedecámara. Por supuesto, para hablar del tema económico y productivo, que es la materia que prácticamente nos ocupa, ¿no? Si bien las decisiones económicas responden también a decisiones políticas, pues la economía manda cuando hay crisis, ¿no? Es así, es así. Y estamos en un momento importante donde el ambiente económico tiene desequilibrios importantes y requieren un proceso de toma de decisiones que son relevantes para enfrentar estos desequilibrios. Estamos esperando que las autoridades instrumenten algunas decisiones que han tomado, si se quiere, demasiado tiempo. Ahora, doctor, si usted le pidieran un diagnóstico, usted viene a Venezuela, a otro lugar, a hacer un diagnóstico sobre la política económica del gobierno, sobre la orientación económica del gobierno, ¿qué diría? Bueno, yo creo que hay dos temas fundamentales sobre los cuales hay que trabajar y que nos han llevado a esta situación. Uno es un tema de financiamiento externo. Tenemos una limitación importante en los niveles de reservas internacionales y en la estructura de liquidez de reservas que impiden el financiamiento de importaciones. Importaciones básicamente de materias primas. Eso lo que hace es que la oferta de bienes y servicios se vea limitada. Esa es la razón por la cual vemos los problemas de abastecimiento, vemos los problemas de las colas de la gente en la calle. Y a ese elemento habría que estimularle o presentarle o anexarle el desbalance fiscal que está instrumentando las autoridades, que es muy importante, que nos ha llevado en estas circunstancias a un desorden fiscal monetario que, unido al problema de la restricción de la oferta, es lo que nos ha llevado a estos niveles de inflación y los problemas de abastecimiento que estamos viendo. Son dos temas, uno de financiamiento externo, dos de desorden fiscal monetario. ¿Venezuela tiene condiciones en este momento para recibir financiamiento externo? ¿Cómo nos perciben? ¿Cómo podemos nosotros optar a financiamiento externo? Bueno, ¿El endeudamiento es una condición sine qua non para salir de la crisis? Yo creo que sí. Yo creo que el problema fundamental de Venezuela hoy, el problema fundamental para generar oferta de bienes y servicios, es un problema de financiamiento externo. Ahora, hay que definir una estrategia fundamental para enfrentar eso, para llevar adelante una estrategia de este tipo, y esa estrategia debe tener diferentes pasos. El primer paso que debemos tener presente e instrumentar en el muy corto plazo es organizar toda la deuda que tenemos con los proveedores internacionales de materias primas. Ese es un tema central, ese es un tema que tenemos que enfrentar de manera inmediata. El segundo tema es que tenemos que llevar adelante o retomar o abrir o mejorar las relaciones bilaterales con todos aquellos países que nos puedan ayudar en este proceso de financiamiento. El tercer tema fundamental, y que puede ser quizás el más difícil, es ir a los mercados financieros internacionales, presentar las condiciones del país, presentar las necesidades de financiamiento, y esa participación o esa apertura a los mercados internacionales va a requerir información económica detallada, va a requerir la presentación por parte de las autoridades económicas de una estrategia que sea sensata, que sea coherente, que sea creíble y que haga posible que se abra ese espacio. Si todavía esa estrategia es insuficiente o requiere pasos adicionales, bueno, el sistema monetario internacional tiene, vamos a decir, un prestamista de última instancia, que al final es el Fondo Monetario. A esos efectos, hay una palabra que se utilizó mucho, hace mucho tiempo, que era la palabra recetario, y otra la palabra paquete. En esencia era más o menos lo mismo, ¿no? Las medidas que recomendaban para aplicaciones de programas de ajuste en distintos países de acuerdo a los niveles de compromiso económico que había en cada uno de esos países. En el caso de Venezuela, el ajuste, ¿qué características debería tener si es que como tal debemos someternos a un programa de ajuste? Bueno, la necesidad de un programa de ajuste es inminente, ¿ok? Y nosotros estamos en esta situación básicamente porque tenemos un exceso de gasto, que en este caso no es un exceso de gasto privado, es un exceso de gasto público, que además se ha exacerbado porque hemos modificado la ley del Banco Central para abrir más espacio, para abrir más financiamiento al gasto público. ¿Qué tenemos hoy en Venezuela? Unos niveles de gasto público que el tamaño de la economía venezolana no puede soportar. Para decirle unos números que creo que son sencillos.
el sector público en Venezuela gastaba 24% del producto en los años 90. Pasó a gastar 33 puntos del producto en los años 2000. En los años de la presente década estamos promediando 45 puntos del producto en gasto público. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que eso me dice? ¿Cuál es el promedio de una economía sana? 25. Lo ¿Ok? más. Claro. Que era lo que nosotros teníamos en los años 90, que era básicamente un escenario donde la economía llevaba una, si se quiere, una evolución continua, estable, relativamente estable. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que nos va a exigir no solo el Fondo Monetario, sino cualquier ente a través del cual nosotros querramos abrir oportunidades de financiamiento? Tener una estrategia económica que sea consistente, que sea creíble, que sea sostenible en el tiempo y que sea capaz de producir y generar crecimiento económico en un ambiente de estabilidad. Y para ello, uno de los temas centrales, como mencioné antes, el tema de financiamiento externo, que son los recursos que nos va a proveer el mercado. Y segundo, la organización económica tiene que partir de manera fundamental a través de una reestructuración de la estrategia fiscal o una reforma fiscal profunda, que al final tengamos un nivel de gasto público que vaya acorde con vivir en un ambiente de estabilidad y crecimiento. ¿La devaluación es inevitable? Bueno, yo creo que sí. Creo ¿En que... qué porcentaje? No, bueno, eso de llegar a un número específico, hay que ver cuál es la estrategia de financiamiento externo y cómo es posible, cómo vamos a ser capaces de diseñar esta reforma fiscal, y en ese contexto va a surgir cuál es el tipo de cambio necesario para que esa estrategia sea consistente y al final redunde en crecimiento y en bienestar de los venezolanos. La austeridad. El ministro Salas habla de que no se tiene previsto aplicación de algunas medidas de austeridad. Yo me imagino que él se refiere a los efectos en la población más que al gasto, digamos, al gasto público como tal, ¿no? Bueno, al final es evidente que parte de los objetivos de la política fiscal es tratar de que los impactos económicos sobre ciertos sectores de la sociedad sean minimizados. Evidentemente que una reforma debe incluir eso dentro de sus objetivos, no solo operar en un ambiente económico con relativa estabilidad, sino también proteger a aquellos ciudadanos que de alguna manera se vean afectados por la dinámica económica y social. Pero lo que tenemos que tener presente es que si estamos pensando en crecimiento y en estabilidad futura, tiene que basarse en una reforma fiscal. Es preocupante que se mencione eso, y eso es consistente, si se quiere, con lo que ocurrió o con lo que se aprobó en la ley habilitante el 30 de diciembre, cuando se establece una reforma de la ley del Banco Central y se abre el espacio para que el Banco Central financie directamente al gobierno. Entonces, esto es preocupante porque en un escenario como el que estamos viviendo hoy, si el gobierno va a tener mayor capacidad de gasto directo a través del Banco Central, en un contexto donde el tema de financiamiento externo no está resuelto, la oferta de bienes y servicios va a ser limitada. Estamos hablando que si eso ocurre, los desbalances macroeconómicos que existen hoy en términos de demanda y oferta se van a profundizar en el 2016, lo cual no es conveniente para la sociedad y evidentemente que el bienestar de los venezolanos va a ser profundamente afectado. Ahora, los venezolanos tenemos que resignarnos a probar el amargo de un programa de ajuste duro. No, yo creo que Venezuela tiene las condiciones para que ese programa de ajuste tenga unas características diferentes al que tuvo en 1989. Tiene una posición, si se quiere, financiera más sólida que la que tenía en el año 89, y adicionalmente creo que el sistema monetario internacional también ha cambiado de manera muy importante después de la crisis internacional del 2008, las crisis posteriores en Europa, en los primeros años de esta década, y el caso más reciente donde fue una muestra clara de que el Fondo Monetario de hoy no es el Fondo Monetario del año 89, es el caso de Grecia, donde evidentemente todo el esquema de ajuste fue mucho más noble, más suave que lo que inicialmente se anticipaba, y evidentemente que eso hizo que los impactos sociales de la reforma se vieran atenuados. Creo que
Hoy estamos hablando de una estructura del sistema financiero internacional donde está incluido el Fondo Monetario Internacional, que tiene unas características totalmente diferentes a las que tenía en el pasado y donde indicadores sociales ahora son importantes. Ajá. Ahora, ¿qué pasaría en Venezuela si el gobierno, o qué pasará en Venezuela si el gobierno sigue retrasando la toma de las medidas que mucha gente ha recomendado? Unificación cambiaria, aumento de la gasolina, etcétera. Bueno, lo que estamos viendo es que los desbalances se siguen profundizando y eso al final lo que va a implicar es que los impactos sociales de las decisiones económicas puede ser un poco más profundo en ese momento que si se instrumentaran esas decisiones en el muy corto plazo. Pero en todo caso, medidas como el ajuste del tipo de cambio, el aumento de la gasolina e incluso una liberación del tipo de cambio están en la agenda. Tienen que estar en la agenda de Venezuela. O sea, parte de la reorganización económica sin de esas Venezuela. medidas no se puede salir. Bueno, las dos medidas principales que tiene que instrumentar Venezuela si quiere cambiar las características del ambiente económico, uno es financiamiento externo y dos es reforma fiscal. El tema de la unificación cambiaria, el tema de la gasolina y los otros temas adicionales que usted ha mencionado son secundarios a esos dos primeros. Si usted va a la unificación cambiaria y no resuelve el problema de financiamiento externo, simplemente eso no tiene ningún impacto real. ¿Okay? ¿Y qué tenemos que hacer? Esas dos primeras decisiones para luego instrumentar estas decisiones de segundo nivel. Lo que tenemos que tener presente es que en esos procesos de financiamiento externo a lo mejor nos exigen tomar algunas de esas decisiones al mismo tiempo. Pero eso va a ser parte en la situación que lleguemos a la negociación y lo que se exija de la negociación. Bueno, vamos a hacer una pausa y al retorno.